Aquí hay gente con inquietudes literarias y vamos a proyectar un vídeo que encontré sin querer del Papa Francisco, pobrecito. Y... ¿Qué? No, es que no le he dado todavía. No le he dado todavía. Lo reactivo. Y bueno, vamos a ver si... Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes, abrite y soñar. Soñar que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se le va la mano y sueña demasiado. Y la vida le corta el camino, corta el sueño. Y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Bueno, pues Uno a veces sueña. ese es el mensaje, ¿no?, que quisiéramos transmitir. Que soñar es muy bonito. Y por qué no podíamos soñar con escribir nuestro primer libro, nuestra primera novela. Me lo he encontrado sin querer y así a las prisas se lo mandé y digo, tenemos que proyectar esto porque, seas creyente o no, es un mensaje precioso. Y bueno, yo creo, esto se nos ha venido un poco encima. Literalmente. La culpa la ha tenido Ciro, tengo que decirlo, porque así de pronto no. Era una idea que venía ya desde hace tiempo, pero realmente nadie le metía mano. Y de pronto Ciro pues nos hizo el envolvente a Juan y a mí. Y oye, ¿por qué no hacéis esto y intentamos hacer un club de escritura? Que aquí hay muchos escritores emergentes y tal. Y bueno, creo que podemos concretar los 4, incluso Guiomar, que es la editora que me ayudó a publicar mi libro, que estamos todos un poco así en paños menores. Estamos dando forma y le daremos más forma cuando sepamos las inquietudes que tenéis. Creo que podríamos empezar así un poco a hacer una presentación de Susana, que es la de la labia fácil. Susana, la última en entrarse es la que empieza, ¿no? No os voy a decir que no. Digo, no, es que no sé, como que Bueno, yo creo, mira, tú preguntas y yo si quiero respondo. Yo lo que creo que debiéramos poner sobre la mesa es nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, Guiomar, aquí presente, ella y su pareja son los componentes de Cool Books. Cuando yo publiqué mi libro, la verdad es que estaba decidido a descartar la publicación, porque uno empieza a indagar un poco en el mundillo de las editoriales y te da un poco de reparo cuando tú no tienes experiencia en que se queden con tu obra, que si no vende un número mínimo de ejemplares no te liquidan, que si no, realmente después no llega a las papelerías que dicen o las librerías que dicen que van a vender tu obra, en fin. Y cuando además mi mujer Esperanza, que es mi alma secreta, me mandó un artículo de los fraudes de muchas editoriales, ahí ya fue la famosa y dije, yo esto no. Entonces un día hablando con un amigo mío en el trabajo, me dijo, oye, ¿por qué no hablas con Guiomar, que es familia mía? Y yo, serio. Entonces yo prácticamente lo tenía descartado. Bueno, hablé con ella y aquí está todavía apoyándome después de tanto tiempo. Se ha materializado un trabajo y hago mucho hincapié. Tener una editorial amiga es muy importante. Muy importante que esto de no solo hay una relación profesional, yo creo que
considero a Guiomar una amiga, hemos vivido mucho, la he visto llorar en la presentación de mi libro y es muy importante que ella esté aquí para mí. Yo te cojo un poco el testigo. Yo en el proyecto me parece una idea súper, ya te lo he comentado, yo lo he comentado a algunas personas que estáis por ahí, me parece una idea súper bonita y súper interesante. Yo en el proyecto lo que yo sí que puedo hacer es resolver a las personas que tenéis dudas sobre todo lo que significa publicar, resolveros las dudas que pueda. O sea, no conmigo, sino qué fórmulas hay, qué formas hay, o sea, dar información de todo de todas las posibilidades, no solamente de mis posibilidades. Y bueno, si tenéis curiosidad y eso, pues yo os puedo explicar todo lo que es cómo funciona un poco el sistema editorial. Esto en mi parte sería lo que yo puedo facilitaros. Que luego hay alguien que tiene curiosidad por trabajar por cómo trabajo yo, pues estupendo, pero que yo se lo decía antes, hay muchas posibilidades que a lo mejor todo el mundo no está en el mismo punto y lo importante para mí es que exista esa información, o sea, que la gente sepa qué posibilidades hay. Incluso no tiene por qué terminar, lo comentábamos antes con respecto a la gente más joven, a lo mejor pueden empezar a publicar no físicamente, sino en determinadas redes, que hay lectores y que pueden hacer comentarios, que eso mismo se alimenta, que haya más interés para seguir escribiendo y a lo mejor luego acaba en un libro o no, o hacer, yo que sé, hay muchas posibilidades. Gente, tú has hablado de una antología, ¿no? De que sí, diferentes personas que se pueden juntar para escribir sobre una temática y hacer un libro conjunto, yo que sé, hay muchas cosas. Yo te digo, yo ahí puedo aportar toda esa información que yo sé. Y al que quiera. Y cojo el libro de la antología, yo ahí sí, así como se te voy dando. No, iba a hablar ahora de ti, lo que pasa es que Ya, estaba mira. pensando lo que decís. Bueno, yo soy Susana Quirós, soy autora. Tengo, bueno, como ha dicho Guiomar, he sacado 2 antologías, una por concurso y otra, pues sí que tuve la fortuna de que decidido contar conmigo directamente. Y luego, por otro lado, tengo una novela. Mi experiencia, sobre todo, no va a ser tanto como autora, porque en realidad aquí somos varios autores y cualquiera puede al final dar mucha información, sino que yo soy especialista en talleres de formación de escritura y tengo la inmensa suerte de que he trabajado en casi todos los sectores, en casi todos los palos del sector editorial. Entonces estuve 4 años en una editorial especializada en comunicación y marketing, con lo cual creo que puedo dar también un poco de esa visión y complementar con Guiomar. Y bueno, y a nivel formativo, si necesitáis consejos de escritura, de ver si hacemos algún tipo de taller para organizarlo, o correcciones o cosas por el estilo, bueno, ahí queda la invitación. Y ahora te Bueno, yo soy Juan, ayer presenté una novela, tengo dos novelas de fantasía, y no estudié nada como publicidad, sino estudié humanidades, que bueno, es una novela que es muy amplia, que toca muchos palos dentro de la humanidad, evidentemente, y estoy haciendo un máster de arte y museo sistema de patrimonio histórico. Y yo lo que me ofrezco a proveer son los estudios que tengo, estudios en filosofía, literatura, las que son las bases a la hora de hacer una novela, que muchos dirán que muchas veces hacemos la palabra filosofía, literatura y ya nos echamos a temblar, pero eso está en la mente de todo el mundo, con su estilo de vida o en cómo ellos han ido creciendo, lo verdad es que la han inculcado, aunque no sea Schopenhauer o no sé quién, ¿no? Y bueno, y más la experiencia de los 2 libros que he escrito y cómo los he ido trabajando. Yo estos libros los autopubliqué por Amazon, así que también quien contemple esa posibilidad, pues te puedo dar un consejo. Es decir, no es nada difícil que no se pueda hacer. El segundo lo hice sin problema, porque claro, ya he hecho el primero y me acuerdo que el primero, todo el proceso tardé todo un día en hacerlo, y el segundo lo hice en un rato, porque ya sabía, venga, ahora aquí, sí, tal, y venga, ya está publicado. Y no me acordaba de el primero tardé muchísimo. Pero eso, así que lo que yo pueda ayudaros, pues
pues usted responde la cuestión. Básicamente, es decir, que hay muchas vías realmente para aplicar, que muchas veces a lo mejor tenemos en la cabeza realmente una concreta, pero hay muchos caminos, al final hay quien, digamos que por ejemplo yo me lo guiso, yo me lo como, me hago un curso de corrección, intento corregirme, busco lectores cero, y luego hay gente que a lo mejor pues, prefiere externalizarlo, porque es verdad que somos conscientes de que no todo el mundo pues, tiene las mismas herramientas ni el mismo acceso, porque tú por ejemplo tuviste el contacto de una persona de una editorial, pero no todo el mundo sabe por ejemplo cómo hacer la editorial, y yo es algo que me he encontrado con muchos autores que dicen, vale, lo típico que dices, he escrito una novela, ¿y ahora qué? Porque no sabes qué hacer, no sabes que tienes que hacer una carta de presentación, no sabes que tienes que hacer un resumen, no sabes qué es lo que tienes que presentar. Pues yo creo que al final, pues teniendo aquí en la mesa personas de distintos procesos de publicación que hemos tenido y además especializados cada uno en algo, porque vosotros, al final tú dices, no, solo publicidad, hombre, literatura y filosofía creo que es algo muy importante a la hora del proceso de escritura. Yo a lo mejor puedo ayudar un poco más en el momento en el que se termina el proceso de escritura, y Omar puede llegar en el proceso de que ya tienes todos los documentos y vale, cómo accedes a la editorial. Creo que bueno, lo más importante aquí es que tengas inquietudes literarias, como tú, por ejemplo, Vanessa, que me comentabas antes, que tienes un proyecto muy bonito de tu familia, tus dudas, vengan a beber de nuestras fuentes. En fin, a mí también me ha pasado hombre, vale, quiero escribir. Yo tenía clarísimo que la corrección es importantísima. La corrección es muy importante porque tú tienes una idea en tu cabeza y automáticamente piensas, porque es normal, ¿no? Pues me voy a Amazon. No sé, hay muchas historias buenas que están mal escritas colgadas en Amazon. Y es triste, la verdad que es una pena. Y antes de corregir hay que editar. Hay que editar. Porque editar el texto, luego el proceso de edición, porque habéis hablado de Amazon y demás, eso es publicación, no es edición. La edición es el proceso que hay desde tengo un Word y tiene que salir después al mercado. Hay un proceso de leer la obra, analizarla, ver que se mejora, que se quita. Eso a veces lo hace el propio autor y otras veces lo hace el editor. En este caso, por ejemplo, acuérdate, anda que no le dimos vueltas y cambiamos cosas antes de corregir. Antes de corregir. Y las antologías, la gente se piensa que no, que tú mandas el relato simplemente y ya está, y no es así. No es así, entonces al final podemos dar esa realidad. Pero eso, que hay un proceso previo, que no solamente es corregir, es eso, analizar la obra, ver qué mejora. A veces lo hace cuando alguien tiene sus propios medios, como tú, si eres si te has dedicado a las humanidades, tienes conocimientos de literatura y de lengua y demás, y a lo mejor lo puedes resolver solo y otras veces no, o utilizas lectores cero, etc. Pero luego tenemos ese proceso, y luego una vez que está hecho eso, hay otras cosas, como corregir, maquetar, diseñar la obra, corregir maquetar. No una vez, dos veces, corregir dos, tres. Yo al final le di más vueltas a la verdad de mandarla simplemente a la editorial. No, luego pero con la sí. editorial, más corrección. En fin, que hay un proceso, pero que en esos procesos se pueden adaptar a las necesidades también de cada persona. O sea, hay personas que pueden contar a lo mejor con mis servicios, otras personas pueden hacerlo a través de colaboraciones, yo qué sé, ya. Pero la información de cómo se puede hacer cada cosa es lo interesante aquí. Además también tenemos una herramienta muy potente, que no quiero que pase la ocasión sin decirla, sin nombrarla, que es nuestra biblioteca. Hay que también poner sobre la mesa que tenemos aquí a Ciro, que es el técnico de la biblioteca, que está siempre dispuesto a ayudar en todo lo posible. Tenemos aquí a María Ángeles, que trabaja aquí en la biblioteca también, que está siempre dispuesta. Y bueno, y nuestra consejera de Cultura, Mariló, que además de amiga mía, es nuestro alma secreta que tenemos aquí, que siempre está ofreciéndose, siempre está ayudando. Y a cualquiera que necesite algo de la biblioteca, de ponerse en contacto con alguien, de que se facilite un poco el camino, de donar su libro aquí, darle publicidad, de incluso José, el chaval de la papelería de aquí al lado, a muchos de nosotros nos ha ayudado a vender libros. Y bueno, esto es un camino que ya nosotros hemos andado y que lo ponemos a vuestra disposición. Que quiera que no, alimenta un poco la ilusión, ¿no? Sí, sí. Juan. Sí, bueno, yo creo que ahora ya lo que tenemos que hablar es que así vosotros y vosotras
qué esperáis, porque esto es lo que nosotros podemos ofrecer, porque es lo que esperáis vosotros. Y Para diseñar el proyecto. claro, porque un proyecto de escritura, si nada que se escribe pues está, ¿no? Entonces no sirve para nada. Así que vosotros, ustedes, ¿qué es lo que esperáis? Porque esto puede ser algo tan fácil como, es que mira, tengo que escribir todo esto, pero es que no sé qué portada poner, o tengo una idea, de escritura, pero o sí, que puede ser cualquier cosa, marketing. es muy, muy complejo. O que leo, o simplemente ya no solamente que no es que sea un club de lectura, pero que leo, que me facilite, qué fuentes uso, El proceso de investigación. claro, a qué filósofo o a qué técnico, digamos, leo para saber cómo hacer algo. María, tú ves, sí, ¿no? Yo sí, mira, yo me veo incapaz de escribir un libro, creo que hay que tener un poquito de capacidad para escribir, valentía para escribir un libro, y yo no la tengo ni tengo capacidad. Entonces sí tengo una duda de lo que habéis hablado, y es cuando alguien, Nobel, como habéis sido los tres, queréis escribir un libro, habéis estado hablando de la corrección. Entonces, de una corrección, de otra, de editarlo, cuando alguien escribe un libro, hasta que llega a la publicación, esa idea primera de lo que era el libro en sí, o de la idea que tú tenías, cambia mucho. A ver, depende. Por lo que a mí me toca, yo por ejemplo trabajo principalmente en la parte de edición que decía antes, ¿vale? Y publicación, yo ahí sí que puedo trabajar cualquier tipo de obra. Pero yo por ejemplo yo tengo autores a los que les ayudo a escribir el libro, pero solamente trabajo con gente con libros de no ficción, ¿vale? Entonces, de ahí de esa idea, te lo digo esto porque tú dices, yo no sería capaz. Pensamos muchas veces en libros y solamente pensamos en narrativa, solo pensamos en novelas. Y el tochaco así, que eso, cuando tú me has dicho antes, estoy escribiendo ¿puedo decirlo? Estoy escribiendo una novela, he dicho, yo admiro profundamente a las personas que escriben novelas porque me parece una cosa muy compleja. Pero hay muchas clases de libros, y en esas clases de libros, o sea, dependiendo del libro que sea, yo creo que casi todo el mundo que quiere y que tiene interés, puede escribir un libro. A veces no porque sea por la historia, sino porque todos tenemos un conocimiento a veces y una experiencia, incluso yo por ejemplo que trabajo con profesionales, pues si soy abogado y tengo un conocimiento y una experiencia en mi trabajo, puedo escribir un libro de algo que tiene que ver con lo que yo hago. O sea, entonces ahí no estamos pensando en fantasía o en historia, cosas que necesitan una documentación y demás. Desde la idea hasta que se publica el libro, ellos te van a hablar de su experiencia. Mi experiencia con mis autores es que el libro cambia. Hoy estoy, por ejemplo, esta mañana que estaba editando un libro que ya se ha terminado de escribir y que estamos empezando en el proceso de edición, y cuando me he puesto a leerlo he dicho, madre mía, no tiene nada que ver a cómo habíamos empezado. Y sí cambia, pero ellos te van a decir más su opinión, sobre todo en narrativa. Los libros cambian mucho. Es verdad que cuando ya tienes más bagaje, más experiencia, a lo mejor va a cambiar un poco menos porque sí que sabes más o menos que te va a funcionar o qué fórmula no. Pero por general el proyecto que tú tienes en tu cabeza, como se somete a tantas revisiones, tú mismo, incluso antes de que pase a manos de una persona externa, en principio yo lo que te recomiendo es leer a menudo tu novela. O sea, da igual que no lo hayas terminado, ve leyendo, porque va a haber cosas que ya vas a ver que no funcionan. Y si hay algo que de repente, yo me digo, si tienes un bloqueo escritor, tú lo sabes como maestro de taller mismo, yo lo repito mucho, si tú tienes un bloqueo escritor, normalmente es que tu cabeza te está diciendo que hay algo que no funciona. Revísalo, corrige, y muchas veces pues va a cambiar, pero no solo va a cambiar, o a lo mejor de repente va a aumentar mucho en un espacio o va a reducirse muchísimo. Yo siempre cuento que mi primera novela la recopiló como, creo que fueron 80 páginas. ¿Por qué? Porque yo venía de escribir poesía y de género a lo mejor es un poco más reflexivo, y me meto en una novela que es más de género policíaco, ciencia ficción, y el lenguaje y la velocidad que se requiere en ese tipo de libros no es la misma que buscan a lo mejor los lectores, y a lo mejor una reflexión pesada de 4 páginas de la protagonista dando vueltas a la decisión que había tomado sobraba. Entonces hubo cosas que cambió, otras cosas logré mantenerlas.
pero como autor tienes que tener un ejercicio de autocrítica enorme, porque muchas veces lo que te va a decir la editorial no te va a gustar, pero muchas veces es cierto. Entonces tienes que decidir, vale, ¿esto no merece la pena lucharlo? ¿O es que tienen razón? Porque a lo mejor también yo he encontrado la batalla distinta, decir, oye, es que yo lo que quería expresar es esto, y me ha dicho mi editora, ah, vale, pues entonces me funciona, pero no lo ha explicado bien. Yo creo que siempre, antes de pasar a cualquier cosa, edición, a lo que sea, necesitas tener unos ojos externos. O sea, por eso con el lector cero. En mi caso, el lector cero de mis autores normalmente soy yo, o sea, porque como editora, pero evidentemente, o sea, siempre, porque tú ves, cuando tienes un texto, al final no ves las cosas, estás tan metido ahí que es recomendable que otros ojos lo vean. Pero ya no vamos a monopolizar el asunto. Yo no sé si a Juan también le habrá pasado, sobre todo por su tipo de literatura, y a mí sí me pasó, y yo creo firmemente que hay que escribir mucho para publicar poco. Porque a mí, por ejemplo, me pasó con mi mujer, que en mi filtro inicial, que había capítulos en mi trabajo que hay que quitarlo porque esto no lo entiende nadie. Yo lo mismo estaba exponiendo una pesadilla que había tenido, porque evidentemente mi trabajo estaba basado en una depresión, ¿no? Entonces hay cosas que yo nunca voy a recomendar, lo que llamo los capítulos paja, que son para rellenar, para que mi novela sea gorda, y para que creo que es importante escribir mucho, lo que sea necesario, y ya después ir filtrando. Y el lector cero, como dice Susana, es muy importante, porque nuestro cerebro algunas veces nos engaña. Y no todo el mundo vale como lector cero. Quiero decir, por ejemplo, yo adoro a mi madre, pero yo no se lo mandaría nunca a mi madre. Yo siempre busco 3 lectores cero. Una persona que lea el género que estoy escribiendo, que sea lector asiduo del género que estoy escribiendo. Otro que o sea escritor o tenga formación en filología, en corrección, en periodismo. Quiero decir, que tenga bagaje de escritura para que se fije en cómo está escrita la novela. Y luego ya busco a alguien un poco más comodín. A lo mejor una novela me exige, por ejemplo, que busque un perfil concreto, y otro a lo mejor me va a requerir pues otro perfil diferente. Pero siempre intento que sean personas diferentes, aunque sean de mi entorno. Ahora bien, que tú no tienes gente que tú se la vayas a mandar, existen los lectores cero. Y lo puedes, no solo hay gente que te cobra, sino que hay gente, hay foros que no te cobran, son lectores cero, y simplemente le mandas el libro y lo leas. Yo, por ejemplo, se lo mandé a una de mis mejores amigas, que además está por ahí entre el público. Entonces, lo que pasa es que yo sabía que ella sí iba a ser dura si no le gustaba. Entonces, como tu mujer, en este caso. Mi mujer Claro. es muy dura. Pero eso es bueno, He eso es muy tirado bueno. muchas cosas a la basura, por supuesto. Pero es que eso es buenísimo. Pero tengo que decir que confío. Sí. Pero tengo que decir que confío más en su criterio que en el mío. Pero es que eso es buenísimo, porque al final lo que tú haces, ya no es solo que te parezca súper bonito porque lo has hecho tú, es que normalmente lo entiendes, porque aunque no esté allí, tu mente rellena los huecos, lo que tú querías decir. Claro. Pero que la persona que está ahí enfrente no tiene que entender exactamente lo mismo que tú estás pensando. Entonces, Y a veces cuesta trabajo que lo entienda. Totalmente. Que lo entienda, Pero por eso porque te digo no que sabe, el escritor tiene que ser muy autocrítico, no es fácil, ¿eh? O sea, al final es tu bebé. Es tu bebé, y si tú te dicen una crítica de tu trabajo, que te enfadas, pues aquí igual, y te enfadas, obviamente, pero tienes que decir, oye, espérate, esto que me están diciendo, ¿por qué es? Vale, ¿me merece la pena lucharlo? ¿No me merece la pena lucharlo? ¿Por qué digo merece la pena lucharlo? Porque a lo mejor tú con tu novela, por ejemplo, la mía, el tema de los traumas del pasado, cómo afectaban al protagonista, para mí era muy importante. Entonces, aunque tú me quitaras muchos bloques de reflexión y todo eso, ese tema tenía que estar ahí. Porque mi novela perdía, si no, a mi opinión, el alma. Pero luego hubo otras cosas cuando me dijeron que cortar por aquí todo eso, que lo entendí. Y me dolió. O sea, cada palabra, cada punto que te quitan, duele. Pero tienes que elegir tu batalla y tienes que ver bien qué es lo que merece la pena. Y escuchar muchas opiniones, obviamente. Entonces, Yo he traído una cobaya. Mi amiga Vanessa, que La buena que- tía. Vanessa tiene un proyecto familiar entre manos, que ya ha iniciado su trabajito, ya se está documentando, he visto que me has enseñado las fotografías y tal, y creo que tú querías decirnos algo. Sí, es que estaba de acuerdo con la señora, bueno, con Mariló. la de Mariló que había salido, porque me había generado la misma duda.
Porque, por ejemplo, lo que yo escribo no es algo que me haya imaginado, inventado, lo que sea, es algo real de todas las mujeres de mi familia que tienen una historia brutal. Yo me imagino que a todos, si echamos la vista atrás, sobre todo nosotros los niños, nos acordamos pues, de algún verano, de algunas épocas y demás. Entonces, yo tengo familia en Valencia que cuando venían, mi familia es muy grande, cuando venían a Sevilla para estar con nosotros, pues siempre mis tías, vamos, es hermana de mi abuela, pero como las mujeres han sido madres tan pronto, pues lo que es la novena escuela también hemos conocido bastante. Entonces siempre contaba la historia de su vida y cada una tenía algo que a mí me parecía siempre increíble, que eso era novela, eso era que cómo era posible que no estuviera, y siempre he estado con eso en mi cabeza, pero desde que tendría 7 o 8 años. Y me acuerdo que, bueno, mi madre, que para mí es una artista, porque tanto en escritura como en lo que es pintura o bueno, cualquier cosa que se le proponga es increíble. Yo cogí la parte de escritura, mi hermana la parte de pintura. Y siempre he escrito, y yo me acuerdo que cuando empecé a escribir muy pequeña, algo que me acuerdo que erróneamente confundí un jacuzzi con una marca de un vehículo, ¿no? O lo que sea. Mi madre le hizo tantas gracias que yo me contraje. Entonces ya no quería seguir escribiendo. Tuve la oportunidad en el instituto de volver a escribir una historia que se rieron todos y me preguntó la profesora que por qué no seguía escribiendo, que era algo... Y ya me cortó, me dejó. Y a raíz de la muerte de mi prima hace 3 añitos por una enfermedad de buenas a primeras se nos llevó. Y como ella me había contado tantas historias también, pues quería hacerle un homenaje a ella, de todas nuestras conversaciones, eso ya de adulta, y de todas las historias que me han ido contando. De hecho, a raíz de tiras de la familia, incluso de periódico, de estar personajes de mi familia en un periódico por acusación de asesinato o de cosas así, que al final son libres, pero cosas, y estás a tirar ahí, oye, ¿y esto por qué pasó? Y son cosas que la verdad que me impactó, y a raíz de, ya os digo, de la muerte de ella, pues dije, tengo que hacer algo. Y empecé a escribir, a hacer un borrador, y lo mío, como le he comentado a Jesús, se tratarían de esa mujer que va a representar todas las vidas de todas las mujeres de mi familia, de la cual viaja, como han viajado todas ellas, y nada, y escribiéndole a una persona que ya no está, que evidentemente es ella. Entonces, acorda lo que había dicho usted, yo entiendo que desde lo que uno empieza a escribir hasta lo que realmente sale del horno, ¿no? Pues aparte de un largo proceso hay muchas correcciones. Lo que a mí no me gustaría, yo soy muy autocrítica también y acepto todas las críticas porque yo creo que de ahí se aprende, pero por ejemplo, si lo que se va a cambiar es la historia en sí, no la forma de contar, es lo que a mí eso es lo que quería... A ver, aquí habría que verlo, la obra, ¿vale? Primero, ¿qué momento estás tú de escritura? O sea, ¿cómo lo tienes eso ahora mismo? Tengo un borrador de... ¿Pero lo tienes terminado para ti? No, para nada. Tengo un borrador de todas las historias en común, incluso separando lo que son los personajes, pero empecé a buscar, como le comenté a eso hace unos meses, buscando información en periódicos en Barcelona, porque el está en Barcelona, en fin, en todo, para cuando vaya a hablar de sitios en concreto, pues más o menos sí, documentarte, claro, de la calle, que había en la calle, en fin, para poner un poquito. Por cierto, hay una página muy chula, a ver si me acuerdo y te la paso, que hay vídeos y fotografías antiguas que lo puedes buscar por fechas y puedes buscar eso, incluso pero así localizaciones. Sí, pues a ver si me acuerdo, no es española, es una página norteamericana. Pero no, pero es un fondo, un archivo documental. Es que tengo que buscarte. Es que justo la semana pasada estuve escuchando a la directora que lleva eso, que es una española, y es que me pareció brutal, porque yo estuve cotilleando. Y a mí me encanta todo está eso. muy chulo. Es más, estuve, porque hablamos del año, A ver si te la paso. el año 39, en el año 39 cuando empieza,
y estuve informándome de eso, de lo que eran las cartillas antiguas para poder comer, las colas, en fin, todo lo que había en esa fecha, tanto en lo que es España, que poco se sabía del interior por las circunstancias que era, pero un poquito para organizarme y situarme en lo que es el periodo. Pero eso es un proceso de documentación que está muy bien, perfecto, porque es lo que debes hacer, y que está para nutrir. Y normalmente a los autores esa parte le encanta, porque descubren cosas. No, me mira porque o sea, tenemos un autor que está perdido siempre en la documentación. Entonces, eso es está muy bien, ¿vale? Pero antes, para mí, es yo hacia dónde quiero ir, qué quiero contar, cómo lo quiero contar, qué son los hitos importantes que quiero contar en ese, te hablo así porque entiendo que aunque lo ficciones, o sea, porque tú lo quieres hacer como tipo novelado o... son cartas que envía esa mujer, que son muchas mujeres, a alguien, pero ese alguien ya no está. Vale, pero en realidad eso, pero estamos representando todas esas mujeres de tu familia en la protagonista que escribe. O en las casas donde ella tiene que estar trabajando. Entonces, porque hay historias que es imposible que una misma persona pueda vivir. Sí, pero me refiero, yo como lectora, imagínate, ya has terminado el libro. Sí. Yo como lectora no me voy a enfrentar a un libro de historia de tu familia, me voy a enfrentar a una novela, es un género epistolar si vas a trabajar con cartas, pero que al final estás trabajando en ficción, aunque para el lector, eso es. Vale, bueno, eso quiero decir que para mí lo primero sería, si tú tienes muy claro la estructura de cómo quieres contar eso, ¿sabes? Supongo que en cada carta tendrás pensado qué hitos o qué cosas quieres contar. Claro, exactamente. Vale, eso sería como tu índice. Exactamente, ¿no? Es una especie, como le comentaba antes Jesús, no es un diario, pero sí es contándole a alguien lo que te ha pasado o la familia por la cual estoy trabajando pasa esto, que pues yo digo que en una misma mujer no puedo meter todas las vidas porque... Claro. Pero bueno, por lo menos. Pues adelante. O sea, que si lo tienes ya ahí bien pensado y demás, venga, echar la magia. No, lo único es ahí, pues eso, yo que sé, en un momento determinado, si tienes una parte escrita, lo que estaría bien es a veces, pues eso de los lectores cero que hablábamos, a veces no es necesario llegar al final, ¿sabes? Que puedes plantear más o menos también si se entiende, si... ¿sabes? Probar con incluso las mismas personas que estéis interesadas en participar en lo que os ha presentado Jesús y demás, os podéis hacer de lectores, aunque lo ideal es lo que haya aportado, gente un poco, pero bueno, que no está mal, que puedes empezar así también. Decir, oye, pues mira, lo que tengo le echas un ojillo, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Encaja esto que estoy...? Hombre, porque el esfuerzo al final de escribir es bastante y es un poco abriéndome un poco putada terminar y que luego, ¿sabes? Entonces, a no ser que te dé igual, que digas, pues yo tiro para adelante con eso. No, yo al contrario, yo prefiero que se me diga, pues esto lo cambiaría por... Mientras lo que es el sentir, ¿verdad? Mientras lo que suceda sea lo mismo, me da igual con unas palabras o con otras, porque entiendo que para eso estáis vosotros muchísimo más preparados que yo. Pero que lo que es el alma de esas cartas no se pierda, que se pueda decir, hay muchas maneras de decir algo y por lo menos que se transmita todo lo que... Yo creo que Vanessa también lo que hemos estado hablando antes, necesita estructurar eso, meterle los andamios y creo que bueno, Juan con su tipo de trabajo de fantasía y su ¿cómo llamarlo?, su universo de creación, pues quizás te pueda ayudar un poco a cómo controlar y enfocar un poco la situación. Sí, dime, sí. Sí, no, que lo que está contando me viene muy bien y es que me estoy imaginando lo que yo también tengo en mente y hemos hablado de lo que sería el club de escritura, ¿no? Y sería también un sitio donde todos vosotros, como ella, como vosotros que también estáis en ese proceso, no sentáis esa soledad a la hora de hacer vuestro trabajo, sino de que podáis tener un sitio de encuentro con compañeros que están en la misma situación, donde comentar, donde pedir opinión,
donde consultar, unos sabrán alguna cosa, otros sabrán otra, de ayudarse. Entonces, yo creo que ese es un poco el espíritu de ese club de escritura, Sí, sí. que sea para todas las personas que estáis en ese proceso, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, ya después, cuando vayamos viendo cómo van dando las ruedas. Podría mandar por correo electrónico aquellas cosas que quieren ver. Si Sí, das un correo de sí. biblioteca se podría Bueno, yo lo que enviar, iba ¿no? a comentar es que tú también tienes mucha experiencia en temas de formación. Algunas veces, pues bueno, ella puede ofrecer ciertos truquillos que en ocasiones te pueden sacar de ese callejón. Yo siempre recomiendo hacer cursos de escritura. Yo los he hecho y creo que te ayuda muchísimo, sobre todo para lo que dices, tienes ya, digamos, todas las pistas, todos los elementos, pero no sabes cómo empezar. No sé, yo ya he empezado, tengo... Bueno, me refiero, pero lógicamente no tengo esa habilidad y que tenéis vosotros de la experiencia y demás. yo siempre, ya digo, recomiendo la formación y afortunadamente aquí, por ejemplo, la biblioteca aquí en Gelbe hace muchos talleres de escritura, no son los míos, quiero decir, además, y al final yo creo que ayuda. Al final hay dos cosas diferentes, o sea, los talleres de escritura más destinados a la creatividad, a generar, digamos, esas ideas, y luego está, digamos, como la tutorización de novelas, por llamarlo de alguna manera, es con el proyecto concreto tuyo, irlo trabajando. Así trabajo yo, pero con no ficción. Claro. De hecho, lo que él comentaba, Ciro comentaba, yo por ejemplo en el grupo, yo trabajo con profesionales y escribimos un libro, ¿vale? Pero lo hago en grupo, entonces normalmente son grupos de 6 personas, no más. Pero ese espíritu de compartir, de oye, me he atascado, ayúdame, porque cada uno está escribiendo su libro de su temática y como os comentaba, uno puede ser abogado, el otro psicólogo o psicóloga, o sea, no son temáticas comunes. Pero sí que el hacer el proyecto en conjunto anima y hace que también, o sea, es estimulante. Y bloqueos, dudas, demás, no sé, creo que eso es un poco la esencia, ¿no?, del proyecto. De todas maneras, y yo creo, aquí ya vamos a entrar en más lo espiritual, o por llamarlo de una manera, yo creo que la soledad no es mala, para escribir no es malo. Es malo sentirse solo, pero la soledad no es mala, necesita, y también lo que te comentaba antes en el cafelillo, ¿no? No dejar demasiado espacio entre el parón y retomarlo, porque eso enfría mucho la situación, pierdes un poco el hilo, tienes que empezar de nuevo a releer. Es importante tener cierta dosis de soledad. Esto no es nuevo, vosotros lo sabréis. Tú escribiste tu primera novela, si no me equivoco, en pandemia. Sí, pandemia. Y hombre, la capacidad Yo de- reparo, que más o menos. Bueno, es que escribir es un acto solitario, lo único que pasa es que en soledad de escribir la escritura, pero luego el proceso lo puedes compartir, eso no está Pero, reñido. efectivamente, a lo que me refiero es lo que decía Ciro, crear un grupo que no sea demasiado invasivo, en el que tú sientas que tú puedes desarrollar tu trabajo, pero sepas que no estás sola, que tú en el momento podemos crear un grupo de WhatsApp, le daremos forma en el que, oye, yo me he quedado aquí, ¿cómo puedo salir de este atolladero? ¿Cómo puedo estructurar la vida de mi tatarabuela? En fin, una cosa así que a ti te permita desarrollarte, ¿no? Que no pienses que yo sufro de ese síndrome del impostor. De hecho, si os habéis dado cuenta de los que estamos aquí, seguramente soy el más torpe, yo no me he presentado y yo no lo niego. Pero todos te conocemos. O sea, la penilla, tú sabes, siempre ven. Y bueno, hay que escribir mucho y de verdad sentirte acompañado sin haber una presencia ahí, como dice Ciro, o que ya has terminado tu trabajo, oye, necesito una corrección. Creo que ahí es donde debes tú de contar con nosotros. Pues yo voy por aquí, oye, ¿creéis que voy bien? Tampoco pasa nada porque lleve 20 páginas, porque como ha dicho Susana, si lleva 250 y resulta que aquello es un tostón y hay que quitar 100 páginas, pues entonces seguramente te duela porque es tu niño, pero bueno. Qué bueno tener un grupo Sí. de WhatsApp, que sería importante. Claro. Y después cada X tiempo pues reunirse, oye, vamos a quedar tal día y las dudas que tengamos y tal, o las cosas que queremos hacer, pues
pues intentar entre todos pues sacar eso para adelante, esa duda. Yo creo que vosotras que sois los que estáis aquí, que habéis venido con un interés, creo que sois las que deberíais hablar. Y decir, ¿qué necesitáis vosotras? Que si ahora nos surgen eso, yo lo que decía es que se puede mandar ¿Qué os gustaría, una no? petición de, oye, pues mira, dejar un plazo y decir, oye, pues que queríamos que se centrara más en tal cosa, o necesitaríamos más formación, o necesitaríamos más Las necesidades. las que tengan. ¿Tú hablas? ¿Que también eres escritor? Yo tengo una carrera un poquito extraña con los libros. Yo tengo una carrera extraña con libros. No tiene extraña que eras alumno mío, que te tengo ahí, no me... No, pero es una carrera con los libros bastante rara. ¿Se ha terminado? Desde la primaria, que nos mandaban leer libros de los que ningún niño leería, como Tirante el Blanco, El Lazarillo de Tormes, El Quijote. ¿Qué haces tú poniendo a un niño El Quijote? Tiene que conocerlo, pero no es un libro como para que un niño diga ¡wow! O sea, no quieres. Yo no le empecé a coger el gustillo a los libros hasta que empecé a trabajar aquí. Yo no le empecé a coger el gusto a los libros y a escribir hasta que empecé aquí en la biblioteca el año pasado. Empecé a leer, me leí Harry Potter porque es el más sencillo para empezar. Creo que después me leí El sabueso de los Baskerville. Bueno. Artemis Fowl, por ejemplo, también me lo leí. Intenté leerme Tiburón, que coñazo de libro. También estaba por ahí el libro de Megalodón, tampoco lo pude leer entero. Son buenas películas, Qué pero... maravilla trabajar en una biblioteca y decir, uy, me voy a leer este. Mientras venga gente, pues aproveché. Y entonces, pues... Yo no sabía que Megalodón tenía libros. Sí, de hecho tiene 7 libros. Son 7. Son 7 libros. Cartón de libro. Y van para más. Y yo en verdad empecé a escribir, creo que fue por 2016-2017 en Wattpad. Y ahí es cuando... Tú eras el que decías que el género que escribías era mamporrero, ¿no? Acabo de Mazmorrero, sí. Yo era de los que tiraba los dados. No es lo mismo mazmorrero que No, es mamporrero. que hicimos el chiste porque dijo mamporrero. Y tú te das la gracia Se me cortó la palabra, lo siento. Es que ya te he ubicado, ya te he ubicado. Gracias. Eres un escritor de palantre, no pasa nada. Bueno, yo empecé en Wattpad. Y entonces, por una de esas dije, ¿y si intento escribir algo serio? Hice una novela detectivesca. Pero la idea que hice en ese día era 5 casos, cada uno autoconclusivo, pero el último caso, el quinto, era más largo. ¿Qué pasó? No me gustó. ¿Por qué? Porque había cosas que eran de insensible total. Había casos que se resolvían con un Deus Ex que era horrible. Entonces, ¿qué dije? Voy a escribirlo, pero con cierto orden, con cierta regla, matando personajes, porque hacía falta matar algunos, más de los habituales. Y me quedó algo decente, por así decirlo, 87 páginas. Intenté tener lectores cero. Se quedó cortado porque son gente ocupada. Vaya. Entonces, pues, tomé el paso más arriesgado que existe, el más de novato de la informática. Preguntarle a la IA. Me dijo, ¿tienes agujeros de guión? Y entonces dije, ¿ah, sí? Pues me lo tomo personal, lo escribí entero. De nuevo. Acabé aumentando las páginas. De 87 acabó en 102. ¿Y cómo va el tema? Pues he pensado que puede ser una saga de 9 libros. Como Megalodón casi. No, porque el detectivesco sigue siendo la realidad. Sí, uno de los relatos que hiciste en la taller de escritura estaba de ese personaje, que sí. Efectivamente. Que me gustó De mi mucho. detective. Detective, cuando estuvimos en el curso. Mi detective, bajita, 112. César, es que tú me das a mí un poco de miedo porque necesitas un club de escritura para ti solo. Ya, es que esa es otra. Yo también tengo la idea de escribir 5 o 7 libros a la vez. Ahora mismo, ¿cuántos libros llevas para? Tengo la siguiente parte de la detectivesca, que son, creo que 3 que estoy escribiendo a la vez. Tengo uno de fantasía, pero fantasía light, no tiene reglas extrañas, nada raro. Tengo una romántica y tengo un western mezclado con fantasía. El escritor total. No, porque yo de lengua soy penoso, así que puede que tenga por ahí. Ellos están creando esto para ayudarte, pero si tocas todos los palos, yo te envidio. Totalmente en serio. Bueno, es que a lo mejor tengo por ahí algún error ortográfico, tengo por ahí alguna muy vez que no me he dado bien. cuenta. Para eso está. Para eso está esto, te van a ayudar, pero coño, tocas todos los palos. Y lo de la publicación, no tengo ni idea de cómo va el tema, porque Yo cada creo- vez que pregunto, entender que es una cosa Yo- diferente. Perdón que bueno, opine en este depende de la aspecto, ayuda pero de- yo creo que el tema de las
edición y publicación es un tema que no se debe de tratar todavía. No, Para primero nada. tienes que escribirlo. Debería, este grupo de lectura, como lo vayáis a llamar, que no lo sé, debería enfocarse en la creación y en las Que da correcciones. igual que tenga un proyecto terminado, a lo mejor en algún momento. El problema es que Pero un proyecto terminado se puede corregir. corregir también. O sea, el problema es que puede haber gente en diferentes puntos. Porque Claro en que el sí, club de pero lectura bueno, puede haber alguien tienes- con el libro terminado. Tienes completamente. 3 lectores ceros más el resto del grupo de escritura. Son todos lectores, potenciales lectores cero. Entonces yo creo que una manera de enfocar este grupo es sobre todo en la creación, corrección y en los consejos que puedan recibir los que están interesados. Tenéis que pensar a todos los niveles, porque Tule cuando me lo propuso me dijo, hombre, es que aquí hay escritores que ya tienen varios libros sacados. Y digo, bueno, no pasa nada, porque es que ese escritor también necesita a otras personas para otro proceso o Siempre. para otro libro. Yo o creo para que siempre se otra aprende. cuestión. Entonces, digo, da igual que os mezcléis, que tengáis gente que está empezando, gente con más tiempo. Si eso es lo interesante, que uno se van a ayudar a los otros con el punto en el que estén y con la experiencia que cada uno tenga. Y eso sí, quería comentarlo. Nosotros hacemos bastante formación en la biblioteca. Desde el club también, cualquier necesidad formativa, cualquier tema que os pueda interesar, lo podéis proponer y nosotros intentar organizar un taller sobre ese tema. ¿Vale? Voy a pasar esta lista, porque hay algunos que se tienen que ir, hay una chica que se ha ido ya, y los que estéis interesados simplemente nombre y teléfono, y os llamamos para cuando pensemos la próxima reunión o ya vemos la Claro, periodicidad porque que se esto le da. ¿vale? requiere de tiempo. Esto que estáis formando requiere de tiempo. Ya sabéis que yo Sí. Y casi me olvido. También tengo una Yo soy totalmente profano en la materia. Pero sí es cierto que tenéis que pensar cómo organizarlo. Si vais a hacer una página web, que sería mejor que un grupo de WhatsApp. Un grupo de discos. La historia también sería como los típicos clubes de lectura, por eso el nombre de Un grupo de discos se llama organizado. Está bien. es reuniones Claro, Es el plan plan de limpio, ¿verdad? pero aunque sea una vez al mes o una vez cada 15 días, hay una periodicidad donde ese grupo tenga una cohesión. Yo digo una cosa importante y es que para que de verdad el grupo funcione en determinadas cosas, se tienen que conocer los proyectos de cada uno. O sea, no vale me apunto y ahora, porque lo primero es pues contar como has hecho tú, pues contar, mira, esta es mi idea, lo tengo así, porque si no, no es viable. ¿Sabes? Porque hablamos mucho de cómo te puede ayudar, cómo no sé qué. Pero si yo no sé de qué va yo qué hago con eso, lo primero es saber de qué va. Lo ideal sería lo que ha dicho el de grupo, pero es que es muy complicado en los tiempos en los que vivimos conseguir que todos los interesados. Es que no tiene por qué ser todos interesados. Eso puede ser, lo tenéis que plantear vosotros. Por ejemplo, una web, yo no lo veo necesario. O sea, porque una web para qué? Para tener puesto de lectura. Porque el que no pueda asistir tan periódicamente pueda colgar sus escritos o sus proyectos y lo Yo no lo plantearía así. no lo sé, yo no entiendo. No me refiero porque el trabajo, o sea, eso requiere un trabajo también exhaustivo, ¿sabes? Depende de cuántas personas hay. O sea, no todo el mundo se va a poder leer lo de todos los demás, ¿sabes? El hosting puede ser bastante costoso. Es decir, claro, puedes meter tu página web, pero no te puede salir tu... Yo no sé cómo funciona esto. Estoy Es ser informática. César, en tu caso concreto, por ejemplo, que no lo quería decir al principio porque me parecía que estábamos un poco fuera de lugar, ¿no? Pero no sé si sabéis, yo soy presidente de la nueva asociación sociocultural Ateneo Felduba y entre nuestros proyectos pues va a estar impulsar de alguna manera y dar a conocer los escritores helveños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente por medio del club de escritura y nos vamos a involucrar en vuestro trabajo de tal manera que podamos daros cierto escaparate en ferias, por medio de podcast. Pues a lo mejor tu libro pues lo puede leer Juan, él puede hacer un vídeo en Instagram dando su opinión sobre tu libro una vez esté publicado, o entre nosotros podemos ayudarnos en el club de escritura también y de lectura, perdón, cuando concretamos leer una novela, pues damos opinión. De todo eso tú te puedes alimentar. La cuestión aquí es tú qué necesidad tienes. Esa es la cuestión. ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué punto te encuentras? ¿A Y dónde elige un quieres ir? proyecto, no hagan todos a la vez. Claro.
Ese es si mi no- problema, Yo sé que porque es yo tengo tentador, como pero 70.000 no lo hagas. ideas y me salen todas a la vez. No, Está tú escribiendo la idea, también, pero ¿no? céntrate en un También solo. está escribiendo Porque, más. porque fíjate, tengo que decir que se me olvidó mencionar, también tengo uno de terror. Todo tiene. El mentira. Céntrate en uno. Es uno, poco a poco. Que te viene una idea, la apuntas, pero no te pongas a escribir 6 proyectos a la vez, que es una locura. O 7, o los que me han dicho. Uno, sobre todo termina uno. Perder la cuenta. Sí, ya perdí Esa la también cuenta. me inquieta. Más que nada porque. Ya está cuando cogiendo digo otra idea, curso de ¿eh? escritura son regulas. Ah, no, que está apuntándose. Vanessa, Ira, ¿tú quieres decir? Sí, yo quería comentar a raíz de, bueno, de la ¿quién disponibilidad sigue? de la biblioteca y en fin y todo, que hay también otra opción de aprovechar también la tecnología. Si en algún momento hay alguien que no pueda asistir o lo que sea, también está la videollamada, que es realmente también como si estuviera esa persona ahí. Sí. Como además la videollamada tenemos la ventaja de enviarnos los documentos, ya sea por WhatsApp, como los grupos que ahora comentaba ella y demás, se lee, oye, mira, ¿qué os parece si dentro de tantos días nos podemos, y el que no pueda asistir, pues para eso también podemos aprovechar esa... Sí, que así como trabajo. Ah, pues bueno, pues Yo no tengo autores, es una casi manera. ninguna autora ni autora andaluza. Trabajo con gente de fuera. todo el Por tiempo. eso yo creo que eso se puede aprovechar de esa manera. Y siempre que quiera Sí, que no, sí, sí, hay hoy en muchas día. maneras. Para mí, yo también, de la desarrollo, yo puedo estar conduciendo todo Y al club de lectura sí tiene tiempo. Al de lectura. Yo voy a 8 o 9 más años. género literario, por si acaso quieres una inspiración para otra aventura. Vale. Sí, digamos que te gusta la fantasía y de repente tiene un detective eso que te dice, venga, ahora voy a hacer un detective que sea curioso. Y ya también voy a centrar en la historia de mi Estupendo. las mujeres divididas. Vale, no te preocupes. Venga, adiós, Lolina. Pues muchas gracias a todos por venir y bueno, estamos en contacto. Cuando montemos el Yo quiero decir algo. Bueno, me he dejado hablar. Es que no me deja, que me corta muy rápido. Yo quería deciros también a los escritores y tal, que ya que habéis hablado de lo que es el lector cero, nosotros llevamos, como algunos sabéis, el club de lectura, las mariposas del alma, que se llama así. Os convengo a que a este club de escritura le pongáis un nombre que siempre va a tener como más entidad. Y yo ya cada vez somos más gente y os propongo ser lectores cero. Hacemos muy buenas críticas, muchas críticas, por favor. de todo, hacemos de todo, porque como somos tanto y de diversidad de pensamientos, pues es muy constructiva, siempre Es lo será preferible, más constructiva. constructivo que destructivo. Bueno, destructiva generalmente no. Sí, completamente. Pues nada más. Ya, Bueno, muchas gracias. pues muchas gracias a todos.